La noche del 19 de septiembre de 1961, Buddy Hill aún no lograba deshacerse de una sensación extraña que había invadido el ambiente. Durante todo el día, ella y Verney, su esposo, habían sentido un tipo de incomodidad sutil, una mezcla de desasosiego y ansiedad. No habían planeado el viaje nocturno que los llevaría de regreso a su hogar en Portsmouth, New Hampshire, pero la idea de acortar su travesía se impuso. Mientras conducían por una carretera desolada en las Montañas Blancas, el aire parecía cargado de algo inexplicable, una presión que solo ellos podían sentir. La noche era clara y fría, pero ambos notaban que el cielo parecía más oscuro de lo normal, como si una especie de manto invisible bloqueara parte de las estrellas. Verney, con las manos firmes en el volante, mantenía los ojos en la carretera, aunque de vez en cuando lanzaba miradas al cielo, donde algo parecía moverse. Al principio, pensaron que podía tratarse de un avión. Sin embargo, pronto quedó claro que lo que habían divisado no era nada conocido. Una luz brillante que parecía moverse con ellos, cambiando de dirección y que emitía un resplandor peculiar, un tono entre blanco y azulado que parecía pulsar. Verney intentó tranquilizar a Betty, diciéndole que solo era un avión, quizá un reflejo, algo normal. Pero a medida que la luz se acercaba, se hacía evidente que no había explicación lógica para lo que veían. A unos 50 metros de distancia, el objeto finalmente se detuvo en el aire, inmóvil y en silencio. Betty y Verney se miraron, incrédulos y con el corazón latiendo con fuerza. No parecía haber sonido alguno en el bosque alrededor. Todo se había vuelto completamente silencioso, como si la naturaleza misma hubiera retenido el aliento. Verney estacionó el auto y, con una mezcla de incredulidad y temor, salió, dejando a Betty en el asiento. Se aproximó al objeto en el cielo con unos prismáticos que siempre llevaba en el coche. Betty observaba desde el auto, su respiración cada vez más acelerada mientras seguía el movimiento de su esposo. Cuando Verney miró a través de los prismáticos, se quedó paralizado. Ahí, observando desde las ventanas de la nave, vio seres, figuras humanoides que parecían mirarlo directamente. Sus ojos parecían enormes, oscuros y vacíos, capaces de penetrar la mente. Con pánico, Verney corrió de regreso al auto y aceleró por la carretera, tratando de huir de la luz. Sin embargo, la presencia del objeto seguía siendo evidente. Betty, aunque llena de terror, comenzó a percibir un zumbido extraño en sus oídos. Verney pisó el acelerador, pero la carretera parecía alargarse indefinidamente, como si el tiempo y el espacio mismo se estiraran y retorcieran a su alrededor. Betty miraba hacia atrás por la ventana trasera, y ahí estaba la luz, siguiéndolos a la misma velocidad, en un silencio que parecía envolverlos en una burbuja de aislamiento. El sonido agudo que comenzó a percibir se hizo más intenso, reverberando en su cabeza, y pronto, algo que parecía un sueño comenzó a envolverlos a ambos. Fue en ese momento que ambos sintieron como sus cuerpos se volvían pesados, entumecidos. Era como si una fuerza invisible tirara de ellos, suspendiéndolos en un estado de semiconsciencia. Betty intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La luz se volvió cegadora, y lo último que pudo recordar con claridad antes de que todo se volviera oscuro fue el rostro de Verney junto a ella, paralizado en un rictus de miedo absoluto, como si estuviera viendo algo demasiado terrible para describir. Cuando despertaron, el cielo aún estaba oscuro, pero la sensación de aquella noche había cambiado por completo. Betty y Verney estaban en el auto, con las puertas cerradas, en silencio absoluto. La carretera estaba tan tranquila como siempre, como si el tiempo apenas hubiese avanzado. Sin embargo, el reloj del tablero marcaba horas más tarde de lo que debería, como si hubieran atravesado un limbo temporal. Verney miró sus manos en el volante y notó que estaban cubiertas de un sudor frío y pegajoso. Confundidos y aturdidos, emprendieron el camino de regreso a casa en silencio. Pero el viaje ya no era igual, se sentían vigilados, como si algo aún estuviera ahí, escondido en la oscuridad, observándolos. Durante las siguientes noches, el sueño se convirtió en una tortura. Betty comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a los mismos seres con ojos oscuros y penetrantes. En sus sueños, estaban rodeados de una luz fría y extraña que la paralizaba. La envolvían en un manto de terror helado, llevándola a un lugar sin tiempo ni espacio, donde solo sentía una constante sensación de pérdida y confusión. Verney, por su parte, experimentaba una angustia inexplicable.
Había desarrollado una fuerte aversión a los cielos despejados y a las estrellas. Cuando caminaba por la calle y levantaba la vista, sentía que algo estaba allá arriba, aguardando pacientemente. Empezó a sufrir de dolores de cabeza y a notar marcas en su cuerpo que no podía explicar, círculos perfectos en su piel, pequeños moretones que aparecían y desaparecían sin razón. Una noche, desesperado, Verney se despertó sudando y le confesó a Betty que recordaba haber visto los ojos de esos seres directamente en su mente, como si hubieran abierto su cabeza y examinado cada uno de sus pensamientos. Decía que podía sentir sus manos, frías y calculadoras, mientras lo observaban. Con el paso de los días, empezaron a buscar ayuda. Fue entonces cuando, a través de una sesión de hipnosis, comenzaron a recordar los detalles de lo que sucedió aquella noche. Betty relató cómo, tras el zumbido en sus oídos, los seres los llevaron hacia la nave. Recordaba un pasillo largo y oscuro, en el que el aire estaba viciado con un olor metálico, y como cada paso se sentía como si estuviera suspendida en un vacío, flotando. Los seres la llevaron a una sala iluminada por una luz pálida, donde la colocaron en una camilla. No sentía dolor, pero la invadía un terror inexplicable. Observaba cómo las figuras humanoides la rodeaban, moviéndose con una precisión mecánica, mientras la miraban con aquellos ojos negros que parecían absorber todo a su alrededor. Verney también recordó detalles similares, una camilla fría, luces sobre su cabeza y una figura que le susurraba en su mente. Había una sensación de invasión, de violación psíquica, como si esos seres estuvieran extrayendo sus pensamientos y emociones sin ningún tipo de empatía. Lo peor de todo era que, aunque los seres no hablaban, podían oír sus pensamientos en su mente, una comunicación sin palabras que era tanto aterradora como inevitable. Cuando finalmente terminaron las sesiones de hipnosis, tanto Betty como Verney se dieron cuenta de que la experiencia no los había dejado. Era como si algo de ellos se hubiera quedado en aquella nave, en ese espacio sin tiempo ni lugar. Desde entonces, cada noche se sentían observados, y en el silencio de sus pensamientos, aún percibían un eco de esa presencia. Aunque nunca hablaron públicamente de los detalles, su vida se vio envuelta en una sombra que nunca pudieron escapar. Y cada vez que miraban al cielo estrellado, no podían evitar pensar que esos ojos oscuros aún los estaban buscando, aguardando el momento en el que regresarían para completar lo que dejaron incompleto aquella extraña noche en las montañas blancas. El caso de Travis Walton. Cuando Travis Walton y sus compañeros de trabajo terminaron su jornada de tala en el bosque de Apache Selgreaves, nadie anticipaba el horror que los aguardaba. Era noviembre de 1975 y el aire estaba saturado de humedad y el olor penetrante de los pinos talados. Mientras avanzaban en su camioneta a través del oscuro bosque, entre bromas y carcajadas, todos esperaban regresar al pueblo. La noche era tan cerrada que las copas de los árboles parecían formar una bóveda impenetrable sobre ellos. A medida que se adentraban en el bosque, un destello repentino y antinatural apareció en el cielo. Al principio, Travis pensó que se trataba de una fogata reflejada en el cielo o, quizás, un avión volando a baja altura. Sin embargo, la luz no solo persistía, sino que se intensificaba con cada segundo, hasta que la camioneta se detuvo y todos quedaron boquiabiertos ante aquella visión. Travis fue el primero en salir de la camioneta. Con una mezcla de curiosidad y temor, avanzó en dirección a la luz. Era una esfera suspendida en el aire, de un resplandor tan intenso que se fundía con las sombras del bosque. Sin pensarlo dos veces, continuó acercándose. Sentía una atracción inexplicable hacia aquella luminosidad, como si lo estuviera llamando. Los demás le gritaban que regresara, pero Travis ya estaba demasiado cautivado para escuchar. De pronto, la luz se intensificó y lo envolvió por completo, mientras un dolor profundo se extendía desde su pecho hasta cada rincón de su cuerpo. Intentó gritar, pero ningún sonido salía de su garganta. La sensación era de asfixia y de una presión aplastante, como si lo comprimieran desde todos los ángulos. Y, en un segundo, la luz se apagó y Travis desapareció de la vista de sus amigos. Cuando recobró el sentido, Travis se encontraba en un lugar desconocido, sumido en una oscuridad fría y asfixiante. Sus sentidos estaban aturdidos, incapaz de distinguir si estaba despierto o en una especie de pesadilla febril. La primera señal de que no estaba solo fue un sonido, pasos suaves y rítmicos. Intentó moverse, pero algo sujetaba sus extremidades.
Apenas podía levantar la cabeza y la sensación de pesadez lo mantenía inmóvil. Frente a él, 3 figuras se perfilaban en la penumbra. Eran seres de una altura baja, con cabezas grandes y ojos negros, vacíos de emoción o empatía. Travis los miró con horror, sus ojos tratando de comprender lo que estaba viendo, pero una sensación de parálisis mental y física lo consumía. Cada vez que intentaba mover un músculo, la presión en su pecho aumentaba. Se sentía prisionero de una fuerza que lo excedía en todos los aspectos. De repente, una luz cegadora invadió la sala y sintió que su cuerpo se elevaba sin su voluntad, arrastrado hacia una mesa metálica que se ajustaba a su forma. Con la vista periférica, pudo ver cómo esos seres ajustaban instrumentos afilados y brillantes. Aunque no podía moverse, el terror lo invadía cada vez más. La sensación de frío metálico le recorría la espalda mientras yacía inmovilizado en aquella mesa. La presión sobre su cuerpo aumentaba y se sentía cada vez más atrapado, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que sus captores podían escucharlo. Los seres de ojos oscuros y profundos rodeaban la mesa, manipulando unos instrumentos extraños y brillantes que reflejaban aquella luz de intensidad implacable. Intentó mover las manos, aunque fuera solo un poco, pero sus músculos estaban completamente rígidos, como si hubieran extraído su voluntad de resistir. A pesar del miedo que lo atenazaba, Travis intentaba mantenerse consciente, concentrarse en cada sensación que lo recorriera, con la esperanza de encontrar algún resquicio que le permitiera liberarse. De pronto, sintió algo helado en su brazo. Con un esfuerzo monumental, giró los ojos hacia la fuente de la sensación y vio una especie de aparato alargado que uno de aquellos seres colocaba sobre su piel. Sintió una punzada de dolor agudo, como si el aparato le estuviera extrayendo algo desde el interior. El sonido de su respiración entrecortada parecía ser lo único vivo en esa habitación. Los ojos de aquellos seres nunca pestañeaban, observando cada reacción suya con atención inquietante. Travis percibía en ellos una frialdad desconcertante, no era el tipo de malicia humana que uno puede detectar en una mirada, sino una especie de indiferencia clínica, como si él fuera un simple objeto a ser analizado, estudiado y luego desechado. Entonces, comenzó a sentir una vibración en la mesa. Al principio fue leve, pero luego se fue intensificando. La vibración era incómoda y se extendía por todo su cuerpo, haciéndolo temblar contra su voluntad. Una especie de máquina se colocó sobre su pecho, generando un zumbido monótono que parecía intensificar sus latidos. Travis sintió que el aire comenzaba a faltarle, como si aquella máquina le estuviera extrayendo algo más que sus fuerzas. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. A medida que el zumbido aumentaba, su mente se nublaba y las figuras a su alrededor se volvían cada vez más distantes, hasta que, de pronto, la luz se apagó. El zumbido cesó y el silencio lo envolvió por completo. Solo podía oír el eco de su respiración acelerada. Con mucho esfuerzo, abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no estaba en la misma sala. Ahora yacía en medio de un espacio oscuro, completamente vacío. La sensación de soledad era abrumadora. La oscuridad parecía absorber cada pensamiento, cada recuerdo, dejándolo solo con sus miedos más profundos. De repente, un sonido suave y rítmico rompió el silencio. Eran pasos. Con el poco aliento que le quedaba, trató de incorporarse, su mirada recorriendo la oscuridad, intentando vislumbrar a la fuente de aquellos pasos. Una figura comenzó a aparecer en la penumbra, caminando hacia él. No era como los seres que lo habían retenido antes, esta figura era más alta, de silueta humana. Sin embargo, cuando se acercó, Travis sintió un terror aún mayor. Aquella figura carecía de rostro, como si su piel se hubiera estirado para cubrir cada rasgo, dejándolo como una sombra humana. La figura extendió una mano hacia él y, en ese instante, Travis sintió que algo dentro de él comenzaba a desgarrarse, como si una fuerza invisible estuviera extrayéndole algo más profundo que la sangre, algo vital y fundamental, como si intentara arrancarle el alma misma. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, paralizado por la presencia de aquella sombra humanoide que lo absorbía todo con su vacío. Quería gritar, pero no podía, cada intento de mover sus labios se ahogaba en un silencio atroz. De pronto, la figura comenzó a inclinarse, y lo que parecía un rostro vacío comenzó a acercarse a él. La piel tensada de la sombra se estiraba, como si, en cualquier instante,
fuera a rasgarse y revelar algo horripilante que estaba oculto debajo. La sensación de desgarro en su pecho era casi insoportable, pero, en un instante de lucidez, su mente le recordó que seguía consciente que aún había algo de fuerza dentro de él. Con un esfuerzo desesperado, logró mover sus dedos, y con cada mínimo movimiento sentía que estaba recobrando una chispa de control. Cerró los ojos, respiró profundamente y trató de bloquear aquel horror, repitiéndose que aún existía fuera de esa oscuridad, pero entonces escuchó una voz. Era suave, como un susurro que venía de todos lados y de ninguno, rodeándolo, como si fuera parte del aire que lo rodeaba. No pudo entender lo que decía al principio, un murmullo incesante, extraño y casi incomprensible. Pero, poco a poco, las palabras comenzaron a aclararse. ¿Por qué huyes, Travis?, preguntaba la voz, profunda y resonante, pero carente de toda emoción humana. Te hemos estado observando toda tu vida, y tú lo sabes. La sensación de ser conocido, de ser completamente entendido, lo llenó de un terror helado. No era el miedo a morir, sino algo mucho más profundo, el pavor de darse cuenta de que algo, una fuerza antigua y omnipresente, había estado observándolo desde el principio, desde su niñez, desde mucho antes de que él siquiera hubiera puesto un pie en ese bosque. Era como si sus pensamientos y sueños más secretos hubieran sido escuchados, almacenados y ahora revividos para atormentarlo. Intentó girarse, escapar de aquella figura, pero cada esfuerzo era en vano. La sombra se acercaba cada vez más, y su presencia era como una presión abrumadora sobre su mente y su cuerpo. Finalmente, Travis sintió que algo dentro de él cedía, una especie de aceptación ante la inmensidad de aquel horror. Cuando estaba a punto de rendirse por completo, la figura se desvaneció. Las paredes oscuras de aquella sala se disiparon como humo, y Travis sintió el duro y frío suelo bajo sus pies nuevamente. Estaba de vuelta en el bosque, bajo las estrellas, y el aire nocturno era refrescante, pero su cuerpo estaba cubierto de una fina capa de sudor frío. Miró a su alrededor, buscando signos de aquella entidad, pero lo único que percibía era el sonido de los árboles susurrando suavemente con el viento. Sin embargo, el alivio fue efímero. Cuando Travis intentó moverse, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque estaba de pie en el bosque, sintió una presencia detrás de él, una sombra inamovible, pegada a su espalda. Se giró bruscamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación persistía. Era como si algo lo hubiera seguido, un fragmento de aquella entidad, adherido a su ser como una marca invisible. Sabía, sin necesidad de confirmación, que nunca podría desprenderse de esa presencia, que la conexión que habían establecido en esa oscuridad era irrompible. Con el tiempo, Travis regresó a la civilización, pero nada volvió a ser lo mismo. Los días transcurrían entre sombras que parecían moverse en los rincones de su visión, voces susurrantes que lo llamaban desde lo más profundo de sus pensamientos. Sabía que aquella experiencia lo había cambiado para siempre, que algo de él se había quedado en aquel bosque, atrapado en la oscuridad con la figura sin rostro. Los años pasaron, y Travis intentó rehacer su vida, pero la sensación de ser vigilado nunca lo abandonó. A veces, en la quietud de la noche, sentía aquella misma presencia detrás de él, susurrándole palabras que no lograba comprender del todo, pero que parecían prometerle que volvería. El caso de Rendlesham Forest. Jamás olvidaré esa madrugada helada. La niebla parecía surgir del mismo suelo, llenando el aire de un frío húmedo que se colaba en los huesos y hacía que cada respiro se convirtiera en un esfuerzo. Era finales de diciembre de 1980 y, como parte del equipo militar de la base de la RAF en Woodbridge, estaba acostumbrado a las patrullas nocturnas y a los turnos de vigilancia. Sin embargo, esa noche sería diferente. Todo comenzó con una llamada de alerta. Dos de los guardias habían divisado unas luces extrañas moviéndose en el bosque de Rendlesham, justo al borde de la base. Luces que describieron como esferas brillantes, casi incandescentes, de un blanco tan puro que dolía mirarlas directamente. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún equipo de aeronaves, quizás un ejercicio de la RAF. Pero las voces de los soldados al otro lado de la radio sonaban inquietas, y eso no era normal en ellos. En mi tiempo en el ejército, sabía que nada asustaba a esos hombres fácilmente. Nos organizamos en un pequeño grupo y nos dirigimos hacia el bosque. Apenas entramos en la maleza, algo en el aire cambió.
no era solo el frío. Era como si el mismo bosque estuviera reteniendo el aliento. Cada paso parecía hacer eco y los ruidos familiares de la naturaleza estaban ausentes. No había pájaros ni insectos, solo el crujir de nuestras botas sobre la hojarasca. Al acercarnos más al sitio que los guardias indicaron, las luces se hicieron visibles para nosotros también. Pero ya no estaban en el cielo. Eran 3 esferas grandes, flotando a unos metros sobre el suelo y emitiendo una luz tan intensa que iluminaba los árboles cercanos, proyectando sombras alargadas y distorsionadas a nuestro alrededor. Todos en el grupo estábamos paralizados, incapaces de dar un paso más. Aquel resplandor no solo iluminaba, sino que parecía invadirnos, y sentí una presión extraña en el pecho, como si el aire alrededor estuviera cargado de algo que nuestras mentes no podían comprender. Uno de los soldados, quizá más valiente o imprudente que los demás, se adelantó, acercándose a una de las esferas. En cuanto extendió su mano, la luz pareció reaccionar, palpitando como si tuviera vida propia. La esfera flotó hacia él con una lentitud deliberada hasta que estuvo a escasos centímetros de su rostro. En ese momento, su expresión cambió y retrocedió unos pasos, como si hubiera visto algo indescriptible en su interior. Lo llamamos, pero él permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la esfera, hasta que, de un momento a otro, se desvaneció en el aire, dejando solo un leve resplandor en sus ojos. Antes de que pudiéramos hacer nada, otra esfera comenzó a moverse hacia nosotros. Fue entonces cuando un zumbido bajo y profundo comenzó a llenar el aire, una vibración que resonaba en los oídos y parecía alterar los sentidos. Los pocos que aún manteníamos cierta lucidez retrocedimos, pero el bosque parecía haberse transformado. Donde antes había caminos claros y familiares, ahora había sombras densas y enmarañadas que se cerraban a nuestro alrededor, como si el bosque mismo intentara atraparnos. Retrocedimos instintivamente, tratando de alejarnos de las esferas, pero el terreno bajo nuestros pies parecía haber cambiado. Ya no sentíamos la familiar hojarasca ni los caminos que conocíamos de tantas patrullas nocturnas, en cambio, era como si estuviéramos caminando sobre algo blando y pulsante, como si el suelo mismo estuviera respirando. El aire estaba cargado, no solo de electricidad, sino de una especie de peso oscuro que parecía presionarnos, dificultando incluso el respirar. A nuestro alrededor, las sombras se movían de formas que desafían toda lógica. Cada vez que giraba la cabeza, podía ver fugazmente siluetas entre los árboles, formas humanoides, pero distorsionadas, alargadas y delgadas, observándonos sin hacer ruido. Eran como figuras esqueléticas, pero más altas de lo normal, y sus ojos brillaban con un destello antinatural, una especie de fulgor amarillento que no provenía de ninguna fuente de luz. Uno de mis compañeros intentó usar su radio para pedir ayuda, pero todo lo que salía era un sonido de estática intercalada con susurros incomprensibles, como si alguien estuviera hablando desde dentro del mismo aparato. La radio, en lugar de darnos seguridad, solo incrementaba el pánico, llenando el silencio del bosque con voces que parecían venir de otra dimensión. Era difícil discernir si eran realmente sonidos o simplemente el eco de nuestros pensamientos. Entonces, una de las esferas se acercó a mí. Flotaba lentamente, como si me estuviera evaluando, estudiando. La luz que irradiaba no era solo blanca, sino también teñida con un ligero tono verde que hacía que todo pareciera irreal, como si estuviéramos bajo el agua. La esfera se detuvo a escasos centímetros de mi rostro, y su resplandor fue tan intenso que tuve que cerrar los ojos. Aún así, sentí algo, no era una presencia física, sino una especie de intrusión en mi mente, como si estuviera siendo observado desde dentro. En ese momento, imágenes comenzaron a aparecer en mi cabeza, imágenes de lugares desconocidos, estructuras imposibles, seres que no se parecían a nada de este mundo. Escuchaba palabras en un idioma que jamás había oído, pero que, de alguna manera, comprendía. Vienen por nosotros fue lo único que logré descifrar antes de que la esfera retrocediera y se fusionara con las demás, como si hubiera terminado su inspección. Sentía como si algo se hubiera quebrado en mi mente. Intenté gritarles a mis compañeros, pero mis palabras salían como murmullos. Ellos también estaban atrapados en ese trance, con las mismas expresiones de terror reflejadas en sus rostros. Nadie se atrevía a moverse. El bosque entero parecía rodearnos y aquellas figuras sombrías avanzaban lentamente, cada paso resonando en el suelo como si fuera una advertencia. Sin saber cómo, tomé una linterna y la apunté hacia una de esas figuras. La luz atravesó el aire,
pero cuando tocó a la sombra, la figura se disolvió en una nube de humo denso, que rápidamente volvió a condensarse más cerca de nosotros. Era como si la luz no pudiera afectarlos, o como si los atrajera aún más. De repente, escuché una risa baja y escalofriante, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Giré instintivamente, pero no había nadie. Solo el eco de esa risa, rebotando entre los árboles, cada vez más fuerte, más cerca. La risa se volvió un coro de voces, retumbando en el aire pesado y frío. Cada sonido hacía que mi piel se erizara, y mi mente luchaba por comprender si provenía de una presencia real o si estaba siendo transmitida directamente a mi cabeza. No éramos capaces de escapar, atrapados en ese círculo de sombras que parecía acorralarnos con cada segundo. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se sentían como si estuvieran pegadas al suelo. Miré a mis compañeros y vi que ellos también parecían estar en un trance, sus miradas fijas, sus rostros pálidos. Era como si todos compartiéramos una misma visión, una pesadilla colectiva. De repente, sentí algo helado en la espalda, como si una mano invisible me hubiera tocado. Me giré bruscamente, pero no había nadie, solo la oscuridad y ese resplandor enfermizo de las esferas que aún flotaban cerca de nosotros. Empecé a sentir que la realidad misma se distorsionaba, como si el espacio y el tiempo estuvieran en constante deformación. Entonces, la risa se desvaneció y el silencio se hizo aún más profundo. Uno de mis compañeros, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia las sombras, como si algo lo estuviera llamando desde dentro. Intenté detenerlo, pero era como si no me escuchara. Avanzó hasta quedar justo al borde del círculo de luz que nos protegía, y en cuanto lo hizo, algo se abalanzó sobre él. Solo vi una sombra alargada envolviéndolo, y luego su cuerpo se desplomó en el suelo, sin vida. No pude reaccionar, paralizado por el horror. Era como si el bosque entero estuviera vivo, acechándonos y devorándonos lentamente, y aquellos seres espectrales simplemente esperaban su turno para atacarnos. Finalmente, en un impulso desesperado, comencé a rezar en silencio, pidiendo que alguien, o algo, nos sacara de ese lugar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.